Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como todos los miércoles de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, originando desde Camuy, Puerto Rico, en el Ministerio Cristo Viene para todo el mundo. Este es su programa Diálogo Pastoral. Quien les habla es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy. Privilegiado de estar aquí, y excusamos a nuestra pastora Selmi Monroso. Selmi hoy está siendo esa persona que trata las visitas en su casa, está hospedando a unas visitas, así que nuestro saludo, nuestro abrazo a la pastora Selmi Monroso, pero también saludando a la iglesia Camino de Restauración y el colegio allí en el barrio Zanjas de Camuy. A todos y cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través de www.cdm Internacional, al igual que aquellos hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook en CDM Internacional, Diálogo Pastoral en CDM Internacional, y nuestros hermanos de Sermón Cristiano y en las diferentes plataformas digitales. Reciban un cordial saludo, ya estén en Puerto Rico, el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos o el mundo entero. Reciban un saludo y que la bendición de Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. También agradeciendo a nuestros hermanos allá de la Iglesia de Dios en República Dominicana, que está pasado fin de semana, Semana Santa, estuvimos compartiendo con los jóvenes allá en el campamento de la Cuava, allí celebrando el campamento de jóvenes legados, saludando a nuestro hermano confesor, gloria sea el Señor, el director nacional de los jóvenes, por tan tremendo culto lleno de la presencia de Dios. Así que mi saludo y mi respeto a todos y cada uno de esos hermanos. Así que, amados hermanos, gozosos de estar aquí en este miércoles. Hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros la pastora Betsaida Cruz. La pastora Betsaida Cruz es la pastora de la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Piedra en Camuy. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, pastor Orlando, y Dios bendiga a todas las personas que nos ven a través de la cadena del milagro. Es una bendición, un honor estar aquí con ustedes en esta mañana. Amén. Y queremos compartir con la pastora en el día de hoy, porque queremos hablar acerca, ya que, como me decía la pastora antes de estar en el programa, este es el mes de la niñez, y hay algo particular de esta pastora que ustedes van a conocer en el día de hoy, para que nos arroje luz a aquellos ministerios de la niñez, pero también a aquellos ministerios pastorales. Esa transición es que esta pastora tiene un testimonio hermoso, bello, acerca del llamado para ejercer un ministerio para la niñez, pero luego Dios la transiciona al ministerio pastoral. Gloria sea el Señor. Y queremos comenzar, pastora, ¿cuál es la base bíblica favorita que Dios te ministra por ese pasaje, y por qué? Pues mira, en esta preciosa mañana, tarde, ¿verdad? El bendito el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes mi verso favorito, ¿verdad? Esta porción de la palabra que ha sido de gran bendición a mi vida, que no importa el momento que podamos estar pasando, llega este pasaje bíblico a mi mente y a su mente, quiero compartirlo, y usted verá que va a ser de gran bendición como lo ha sido para mí. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10 específicamente. Tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, y en la mañana, en la tarde de hoy, el Señor quiere hablar a tu vida igualmente. Y dice la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me fascina, me apasiona, me encanta esta versión de la palabra, bendito el nombre del Señor, porque el Señor nos invita a no temer, a no tener miedo, que tal vez hay momentos de nuestra vida que llegan circunstancias que pueden traer temor a nuestra vida, y eso lo vemos desde Génesis, cuando este hombre y esta mujer, Adán y Eva, ¿verdad?, delante del Señor pecaron, ¿verdad?, desobedecieron la voz del Señor, y dice la palabra que ellos se escondieron y tuvieron miedo. Y es por eso que entonces podemos ver que desde el huerto del Edén está ese temor que puede llegar a nuestra vida, pero como nuestro Dios amoroso aquí le habla a Israel a través del profeta Isaías, pero nos dice a nosotros y le dice a usted en esta tarde que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Wow. Porque tal vez hemos fallado, o tal vez ha pasado situaciones que nos alejan un poquito del Señor, pero es importante que nosotros sepamos que somos nosotros que podemos alejarnos del Señor, pero el Señor siempre estará con nosotros, y así lo establece su palabra.
palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Es por eso que no debemos temer y que nosotros no desmayemos. Podemos cansarnos, los afanes de la vida pueden traer cansancio a nuestras vidas, pero el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y no solamente lo deja ahí, sino que te esfuerza, Aleluya, que te sustenta, que te ayuda. Bendito el nombre del Señor. Y como decía Moisés, yo le digo, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Y es por eso que este verso para mí es tan importante y tan edificador en mi vida, porque cuando llega ese temor, cuando llega esa preocupación, cuando llega el cansancio, puedo recurrir a este verso y lo cubre todo. Yo no voy a temer porque Él está conmigo. Yo no voy a desmayar porque Él me va a esforzar, Él me va a sustentar. Amén. Así que, amados hermanos, con esa invitación, mira, le exhortamos a ustedes, no temas, toma el teléfono y llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 787-898-5410 y el 787-898-5120, porque al final de este programa vamos a estar orando por sus peticiones, como decía nuestra pastora Betsaida. No temas. ¿Qué es lo más que Dios puede hacer? Hacer un milagro en tu vida, reconciliar tus hijos con el Señor. Ejerza ese dominio, toma ese teléfono, llama y gloria sea al Señor, haz tu petición o declara tu bendición, amén, gloria sea al Señor, profetiza sobre tus hijos, que ellos van a venir, aleluya. Llama, haz como yo digo, Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho, te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, estoy llamando porque sé que mi Dios va a hacer un milagro, me va a sanar, va a libertar mis seres queridos, va a traer con cuerdas de amor a mis hijos en el nombre del Señor. Y déjanos tu petición porque al final del programa vamos a estar orando por la misma. Entonces, pastora, teniendo este pasaje bíblico que es el que te ayuda en los momentos de adversidad, ¿cómo comienza entonces este ministerio de la niñez? Que para los que no te conozcan, sepan cómo se trata este ministerio de Basti Gerolín, que ha bendecido a tantos niños, tantas iglesias y pastores todavía siguen invitando. Amén, así mismo es. Pues, mi trayectoria con la niñez ha sido un poquito bastante para atrás. Desde los 13 años Dios me ha dado el privilegio de poder ser maestra de escuela bíblica. Soy nacida y criada en el Evangelio y a eso le doy gracias al Señor Gloria todos los días de mi vida, que puedo decir Ebenecer. Hasta aquí Amén. El Señor me ha ayudado. Pero desde los 13 años el Señor me brindó la oportunidad, me dio la oportunidad de ser maestra de escuela bíblica a los parvulitos, a los pequeñitos, y para mí fue una gran bendición, aún en la corta edad de 13 años, que podemos pensar, pero eso es una niña enseñando niños. No, el Señor, pues gracias al Señor, ¿verdad? Al ser criada y haber atendido a las escuelas bíblicas a la cual yo asistí, pues el Señor me permitió esa puerta y le doy gracias a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Puente Zarza, que fue, ¿verdad?, donde yo comencé aquí en Puerto Rico, porque me mudé de Estados Unidos para acá. Y ahí fue que empezó el Señor a poner esa pasión y ese amor por los niños. De verdad que yo me sentaba en el piso con ellos, yo jugaba, yo brincaba, cantábamos coritos. Fue unas hermosas experiencias que tuvimos con ellos. Y desde esa edad comencé con los niños. No es hasta los 16 años, 3 años después, que entonces el pastor de la iglesia, en ese momento era el reverendo Miguel Vega Franqui, tenía un nieto que cumplía añitos, y entonces él me dijo, pues Betsaida, ¿por qué no te vistes de una muñequita y sales en el cumpleaños del nene? Y yo dije, ay pastor, pero ¿y quién le dice que no el pastor? Ajá. Así que el Señor desde ahí me fue, ¿verdad?, también encaminando con los pastores, así que le dije que sí, me vestí de muñequita y ahí comenzó mi camino, lo que fue en ese momento tal vez para diversión, para entretener a los niños, pero el Señor comenzó algo diferente en mi vida y cómo utilizar ese talento, ¿verdad?, esa bendición de poder transformarme tal vez físicamente y ponerme una nariz o ponerme una ropa de colores para traer bendición. No solamente divertirlos, no solamente que estén ahí jugando un ratito, sino traer el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Porque en momentos de dificultad, cuando usted ve un payaso, pues no le queda tal vez de otra que sonreír un poquito. Y como el Señor, ¿verdad?, me pudo permitir ser de instrumento de bendición para traer el gozo del Señor. Y ahí comienza mi trayectoria. En aquel entonces no me llamaba Basti, tenía otro nombre. Tuve la oportunidad de estar con mi hermana, también como mi hermana carnal, ¿verdad? Mi hermana, y fuimos payasas ambas. Pero luego de los años, pues me caso con mi esposo, le envío un saludo, Javier Hernández, y comenzamos, ¿verdad?, nosotros como pareja, yo era payasa, él no.
Ahí entonces el Señor comenzó un proceso en nuestras vidas. Pasé por una prueba de infertilidad donde los médicos decían que no podía tener hijos, ni mi esposo ni yo. Y yo decía, Señor, trabajo con los niños, amo los niños y no puedo ahora mismo, según la ciencia, tener hijos. Para mí pues fue un poquito difícil, fue una prueba, pero le puedo decir que el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Amén. Y ese testimonio pues hoy gozo de la compañía de 3 hijos, ¡Aleluya! No uno, no 2, sino que 3 hijos que el Señor Dios nos ha bendecido. Pero antes de tener nuestro primer niño, es que entonces mi esposo decide ayudarme, según él, para ministrar en la iglesia La Piedra, donde ya entonces pertenecía, porque cuando me casé nos mudamos para allá. Entonces fue y me acompañó y ministramos juntos por primera vez. Eso fue en el 2004. Y eso fue una gran bendición para mi vida y sé que fue de gran bendición para todos los hermanos que estuvieron allí. Y ahí comienza Geraldine. Él empieza a ver lo que es nuestra trayectoria como Basti y como Geraldine. Y es entonces cuando el Señor comienza a abrir puertas, es entonces donde el Señor sana físicamente nuestros cuerpos y ya la infertilidad se convirtió en fertilidad. Es que comienza el Señor a bendecir nuestras vidas, es que comienza esa pasión por la niñez, es cuando comienzo a trabajar entonces en la iglesia La Piedra con los niños, igualmente como maestra de escuela bíblica, coordinadora de niños, y la trayectoria es larga, pero hasta aquí puedo decirle, fueron unas experiencias maravillosas que marcaron nuestras vidas. Y qué lindo es verlo, porque desde que eras una adolescente, una niña a los 13 años, estás dando clases a los niños en la escuela bíblica, porque tus padres te inculcaron, en la iglesia te enseñaron la palabra del Señor. Entonces ahora tú comienzas a temprana edad a dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y me gusta porque no es ser payaso simplemente para entretener o ocupar a los niños, es para utilizarlo como un instrumento para llevarle la palabra del Señor a los niños y hacerlos a ellos comprender con las enseñanzas de la palabra del Señor de una manera que ellos se atraigan por ella. Y qué lindo ver que a pesar de tener eso, porque qué irónico, ¿no? A alguien que le gusta trabajar con niños, ahora cuando está casada no podía tenerlo. Otras personas podían decir, aquí dejo el ministerio, no voy a seguir siendo payasa, porque si yo no puedo tener hijos, ¿para qué yo voy entonces a cuidar o enseñar a los demás? Pero Dios probó tu fidelidad y mira para allá, 3, wow, gloria a Dios, crees bellos hijos. ¿Y cómo entonces ya llevas entonces dentro de la iglesia La Piedra todos estos años sirviendo en el ministerio, y es ahí que Dios te da la bendición de tener estos 3 hijos? Eso es así. En el 2001 fue cuando me casé, en el 2004 fue que ministramos por primera vez como payasos en la iglesia, y ahí comenzó, ¿verdad?, la trayectoria de mi esposo en el ministerio de niños. Y más adelante, como 2 añitos más adelante, en el 2006, ya teníamos nuestro primer niño. Ahí fue que el Señor, ¿verdad?, empezó a envolvernos ya en lo que es la coordinación del ministerio de niños en la iglesia, donde comenzamos a preparar cultos, a tener retiros con niños. Hicimos camping de niños en el terreno de nuestra casa, nos quedábamos en casetas de un día para otro. Y una de las cosas que usted menciona y que a mi esposo, ¿verdad?, es también una palabra que él le gusta repetir, es que cuando nosotros vemos los ministerios de niños en la iglesia, cuando pensamos en el nursery o pensamos en la clase de los parvulitos o empezamos a pensar en las clases de escuela bíblica, es importante que no lo veamos como un cuido. No es que están cuidando a los niños mientras nos gozamos en el culto, no es que están allí para que el niño no moleste en la iglesia o para que el niño no esté corriendo, no, ¿verdad? No, cuando nosotros pensamos desde el nursery, nosotros pensamos que estamos instruyendo al niño en los caminos del Señor, como dice Proverbios 22:6. Nosotros no estamos guardando y cuidándolo, es parte sí del proceso, hay que cuidarlos, hay que guardarlos, pero estamos instruyendo a estos niños en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor trae una promesa, que cuando nosotros instruimos a los niños en los caminos del Señor, cuando fueren viejos no se apartan de esos caminos. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a la niñez, es que ellos puedan seguir conociendo a este mejor amigo que se llama Jesús de Nazaret y seguir ministrando a su vida para que el Señor cumpla su propósito y ellos puedan encontrar ese propósito que Dios tiene en sus vidas para Amén. Y es que los niños son parte de la iglesia. Hay personas y hay lugares que hemos ido como pastores o predicadores que tú ves toda la membresía cabellera blanca.
tú sabes, ya son ancianos, no hay niños. Y yo entiendo que toda iglesia tiene que tener niños, jóvenes, adultos, ancianos, y los niños son parte. Nosotros cuando vamos a evangelizar o hacer una actividad misionera, los niños nos acompañan. El mayor tesoro, yo creo, para mi entender, el mayor tesoro y recurso que tiene la iglesia no es el dinero, no son las facilidades, es la niñez. Amén. Y esa niñez es lo que nos garantiza a nosotros un futuro prometedor en las manos de estos niños, porque si queremos un buen gobernante, si queremos una buena alcaldesa, si queremos hombres y mujeres de Dios en posiciones de gobierno, temerosos de Dios, pues tenemos que empezar con la niñez. Amén, así mismo es, y hay que enseñar a nuestros niños que ellos, no importa la edad que tengan, no importa tal vez los talentos que ellos puedan creer que tienen o dejan de tener, son importantes en las manos del Señor. La palabra del Señor dice que en un momento dado le traían a Jesús unos niños y que los mismos discípulos, las personas que estaban allí, lo que hacían era retirar los niños, y eso a mí, cuando yo leo esa porción de la palabra, a mí me estremece el corazón, y yo, pero ¿por qué los alejaban si los niños son la iglesia, son parte, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor le da una importancia tan grande en la palabra del Señor, que le dicen, dejen los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa importancia, sí, ese mismo mensaje es el que le tenemos que llevar a nuestros niños. Ustedes son importantes, ustedes son la iglesia de hoy. A veces escuchamos personas que dicen, los niños son la iglesia del mañana, son el futuro. No, los niños son el presente, amén, son el hoy. Usted no sabe las experiencias y los momentos de tan grande bendición que yo he tenido, que un niño haya ministrado a mi vida. Amén. O sea, Sí, y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños que ellos son instrumentos de bendición, que ellos son ese canal que Dios también va a usar para traer a alguien a los caminos del Señor. No sé si pasa en su iglesia, pero en mi iglesia yo le doy gracias al Señor por esos cultos de niños. Aleluya. Son unos niños, son unos cultos que son sumamente, hay que sacar silla, buscar espacio, porque los niños atraen a mamá, papá, abuelos, vecinos, sí, tíos, hasta maestros, compañeros de clase, y es eso lo que nosotros queremos inculcarle a los niños, ¿verdad? Enseñarles, invita a alguien, ellos se atreven. Exacto. Usted le dice a un niño, invítate, mira, ve y dile a esa persona que Cristo le ama, y ellos sin temor alguno van a ir allá y mira, Cristo te ama. Invita en el salón de clase completo. Hay que buscar dos cultos, hay que hacer para un culto de niños. ¿Por qué? Porque ellos son así y atraen, ¿verdad? Y ese es, yo veo que es como parte de su ministerio, de la niñez, de atraer, de que otros puedan conocer al Señor. Y es así como tú dices, yo tuve un niño en nuestra congregación, ya está en Estados Unidos, ya es un joven, pero él tenía la condición, fue diagnosticado con la condición de autismo, y un día baja, una vez finalizado la predicación, hago el llamado para que pasen al altar a orar, a recibir la oración o hacer el paso de fe. Y este niño, con tan meramente 7 años aproximadamente, baja y me dice, pastor, yo siento una canción en mi corazón. A mí me dio, pastora, eso como un balde de agua fría. Yo decía, wow, ¿qué es eso? Que el mensaje predicado a este niño le llegó como una canción en su corazón. ¿Cómo ponerlo, cómo explicarlo, cómo decirlo? Pero ver a ese niño tan alegre con sus diagnósticos, con sus problemas, pero ahí en la iglesia estaba alabando y adorando a los niños. Los niños son los que nos atreven a coger la pandereta, alabar y adorar al Señor, y si no saben cantar, quieren coger el micrófono. Hay personas adultas que dicen, ay no, yo no me atrevo y eso, pero como ellos quieren hacerlo para Papá Dios, amén, ellos quieren dar lo mejor de ellos. Wow. Amén. Así mismo es. Pastora, ¿cómo fue esta experiencia de esta transición entonces, ya con varios años dentro del ministerio de la niñez, entonces en esta nueva faceta en el ministerio pastoral? Pues mira, yo le puedo decir que yo le doy gracias a Dios porque en un momento dado, ¿verdad? El Señor me miró desde el cielo y dijo, te voy a poner a trabajar con los niños, porque fue mi escuela. Okay. Yo lo digo, ¿verdad? Con todo el corazón. Los niños fueron mi escuela para poder llegar a donde estamos hoy. Okay. De ellos he aprendido muchísimo y la transición, ¿verdad? Fue una de gran bendición. Al principio fue un poquito retante para mí. Yo siempre he sido una persona tímida, aunque usted no lo crea, aunque soy payasa, pero siempre he sido un poco tímida. Esa es Basti. Esa es Basti. Yo no. Y esa timidez en un momento dado
cuando comenzó este proceso del nombramiento al pastorado, ya había sido nombrada pastora de niños en nuestra iglesia hacía aproximadamente unos 5 años, pero no es lo mismo pastora de niños que ahora ser pastora general de la iglesia. Exacto. Y fue difícil, tal vez un poco para mí, porque tal vez no era lo que muchos esperaban, tal vez fue un proceso un poquito difícil, cuesta arriba, pero puedo decirle que fue la mano de Papá Dios, ¿verdad?, en medio de todo el proceso, y no se me ha podido quitar esto de Papá Dios. Amén. Desde los niños siempre Él es mi papá, y yo le doy gracias a Papá Dios porque estuvo conmigo, ¿verdad?, en ese proceso, y le doy gracias a Dios por la iglesia. La iglesia La Piedra fue de gran ayuda en este proceso de transición, y aunque fue difícil, a la misma vez puedo decir que fue fácil, un poquito contradictorio. Fue difícil tal vez en que Betsaida aceptara y dijera, Señor, wow, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Puedo hacerlo. Y tal vez ese temor, como por eso es que ese Isaías 41:10 es para mí de gran importancia y de gran bendición en mi vida, porque comenzó ese proceso y lo podrás lograr. No es lo mismo niños que adultos. Mira lo que van a ver, es una pastora joven, ¿verdad? Soy joven, le doy gracias al Señor, ¿verdad? Tengo 44 años y soy, ¿verdad?, feliz, le doy gracias al Señor por todos estos años, pero pensaba que tal vez podía recibir rechazo, pensé que tal vez iba a ser, ¿verdad?, echado a un lado, tal vez que iba a ser sumamente difícil el proceso, pero yo le doy gracias a Dios que pudimos vencer. Y tengo una iglesia que me ayudó en este proceso. Wow. Y puedo decir que el Señor confirmó por muchas personas en la casa de que era como David, que tal vez ese joven que pensaba que era el pastorcito de ovejas, ay, santo, bendito el nombre del Señor, que tal vez lo veían allá revolcarse con las ovejas, llegar apestosito a oveja, ahora el Señor lo estaba llamando y posicionándonos en otro lugar. Bendito el nombre del Señor. Yo tal vez estaba apestosa a crayola, a plastilina, a tal vez todos los dulces de los niños, pero ahora el Señor me estaba entonces posicionando en otro lugar. Y yo le doy gracias al Señor que ese proceso difícil, pero victorioso. Wow. Y esa enseñanza que el Señor me dio a través de los niños, esa enseñanza que el Señor me trajo de ver cómo eran persistentes, cómo ellos tenían una fe inquebrantable, cómo ellos decían que sí, me enseñó a mí a decir que sí y decirle que sí al llamado del Señor. Wow, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vamos a aprovechar ahora para hacer una breve pausa y no se separe de su televisor, de su aparato electrónico, el celular, la computadora, lo que sea que tenga en mano, porque vamos a continuar hablando con nuestra pastora Betsaida Cruz. Betsy, gloria sea al Señor, acerca de este ministerio de la niñez y la transición hacia el llamado pastoral. Regresamos en breve, luego de esta breve pausa. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y qué bueno que están compartiendo con nosotros aquí en Diálogo Pastoral. Si se perdió algún segmento de la primera media hora, puede sintonizar esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche, aquí por supuesto por la cadena del Milagro, y se va a retransmitir este programa de Diálogo Pastoral. O esperen las redes sociales de Diálogo Pastoral en CDM Internacional, porque nuestros amigos y hermanos de Sermón Cristiano siempre suben a las redes sociales y las plataformas digitales que ellos tienen en sermoncristiano.tv este programa y muchos otros programas de bendición para usted y sus seres queridos. Aquí está con nosotros en este precioso día que estamos celebrando en este mes de abril, el mes de la niñez. Está con nosotros la pastora Betsaida Cruz, pastora de la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Piedra en Camuy, allí en el barrio Abraonda, y tienen también su colegio, gloria Amén. Sea el Señor. Y estamos hablando acerca de cómo ha sido este ministerio de la niñez que Dios puso en su corazón, y luego cuando se casa con su esposo sigue entonces tomando forma todo este ministerio, y luego Dios llama no tan solamente a la mujer, al matrimonio, a toda la familia, al
campo pastoral. Entonces, pastora, dentro de esta experiencia tanto trabajando con los niños y en la pastoral, ¿qué enseñanza y qué experiencia te han marcado exclusivamente a ti en tu vida ministerial? Pues mira, en mi vida ministerial, en las experiencias que he tenido viendo a los niños crecer, viendo cómo ellos no dicen que no, cómo ellos han sido valientes, me han hecho a mí, ¿cómo te explico? Me han hecho a mí ver que si el Señor llama, el Señor respalda. Amén. Me han hecho ver a mí que si el Señor tiene un propósito, se va a cumplir sí o sí en tu vida. Bendito el nombre del Señor. Puedo decirte que he visto a través de estos años y las experiencias que el Señor me ha tenido, ¿verdad? Me ha permitido vivir, ver que el Señor cumple la palabra que dice, completa la cumple, pero específicamente este verso Isaías 41:10, donde dice que yo estoy contigo, yo lo he vivido y ha transformado mi vida, porque tal vez en mi niñez, en mi juventud, tal vez como todo, tal vez niño, tal vez joven, puede pensar, el Señor estará conmigo, el Señor, yo no, tal vez no lo siento, tal vez me siento solo, me siento sola. Pues este verso se ha hecho una realidad en mi vida porque el ver a los niños con esa fe inquebrantable me hizo a mí entender, y el Señor me enseñó a través de ellos, que el Señor promete estar a nuestro lado y Él no nos va a abandonar, que aún en medio de la situación difícil el Señor va a estar ahí. ¿Cómo yo puedo ver al Señor en todos los detalles? Porque a veces dejamos pasar detallitos y decimos, pues Señor, háblame, y el Señor trae un verso a través de un mensaje de texto, o trae un verso a través de un niño, o trae un niño con un cántico que se te paró al lado a cantarlo, y seguimos, Señor, háblame, Señor, tú estás ahí, y a veces esa duda llega a nuestra mente, pero cómo el Señor me ha enseñado a fijarme en los detalles, en no esperar algo grande, que el Señor lo puede hacer, claro que sí, el Señor tiene el poder para hacer grandes milagros, bendito el nombre del Señor, pero también el Señor está en los detalles, como esa experiencia que tuvo Elías en la cueva, que tal vez esperamos ver al Señor en el torbellino, en el fuego, en el Amén. Viento, pero y en el silbido apacible. Gloria a Dios. En esos detallitos es donde nosotros recibimos esas grandes experiencias con el Señor, y el Señor me ha enseñado esos detalles. Le puedo contar una experiencia que tuve con una niña en nuestra iglesia. Yo estaba en un momento así orando al Señor y estaban en un cántico, y en el cántico comienza a decir, y lo escribí aquí, estoy rodeada por los brazos del Padre. Específicamente el cántico estaba diciendo esa frase, y yo decía, Señor, yo cuánto quisiera recibir, sentir ese abrazo tuyo en estos momentos, porque estaba pasando por momentos difíciles. Yo decía, Señor, yo necesito tu abrazo como Padre. Señor, yo necesito, y una vez escucha estas experiencias de personas que han tenido, que sentí unos brazos que me abrazaron, que sentí, y gloria a Dios por esas experiencias. Y en ese momento yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo necesito sentir los abrazos tuyos como mi Padre. Y la experiencia que tuve fue con una niña. Es por eso que para mí los niños me han marcado toda la vida. Una niña llegó hacia donde mí, se subió a la sillita al lado mío y me abrazó. Wow. Y yo comienzo a llorar, y yo decía, Señor, tal vez muchos pueden pensar que era un abrazo del Padre, y piensan y dicen, Señor, no siento esos brazos grandes a mi alrededor, y no siento tu abrazo, pero yo puedo decir que pude sentir los grandes brazos del Padre en los brazos de una niña. Aleluya. Y esas bendiciones son las que el Señor quiere traer a nuestra vida, que todos los días de nuestra vida, a través de la salida del sol, a la salida de la luna, cuando cantan los pajaritos, esos detalles son aquellos pequeños detalles que bendicen y edifican nuestra vida, porque vemos las maravillas del Señor, vemos la grandeza del Señor en los niños, en una sonrisa del niño. Y esas son las experiencias, ¿verdad?, que yo he tenido, donde es ver al Señor en los detalles. Que tal vez al principio uno piensa, quiero ver al Señor en las cosas grandes, y sí, Él está en las cosas grandes, pero verlo en los detalles, en los pequeños, en los niños, en esas pequeñas cosas que el Señor nos enseña. Eso ha sido mi transformación, mis experiencias que han marcado mi vida desde el principio. Y qué bueno que nos digas eso, porque hay un grupo de personas que pues la vida los ha marcado, tuvieron una niñez difícil, no era como la niñez de ahora. Anteriormente no había tiempo para jugar, había que trabajar, no había tiempo para perder, porque todo era, no había comodidades, no había placeres ni nada de eso. Entonces guardan todo ese rencor y ven en la niñez, como decir,
¿Por qué a ti te toca vivir esta experiencia cuando en mi niñez yo no las pude vivir? Y hay personas que manifiestan ese dolor y lo expresan. Y me acuerdo un día cuando en la iglesia estaba pastoreando, viene una hermana y me dice, mi hija pequeñita, bebé, 3 años, Joyce, que ahora mismo está en la Fuerza Naval, mi esposa estaba lactando en la parte de atrás, debidamente cubierta y todo, pero la nena empezó a llorar y sabes que en el altar solamente se sientan los pastores o los predicadores y nadie podía subir allá arriba. Entonces la nena empieza a llorar y se baja y sube al altar porque quería estar con papá. Yo la tomé y la puse en mi falda y me siento con ella, estoy en el culto, pues con la reverencia y todo en el altar. Y viene esta hermana y me dice, pastor, en el altar no sube cualquier persona. No sube cualquier persona y yo celo ese altar. Y yo dije, mire hermana, es verdad, no sube cualquier persona. Y aquí yo soy el pastor también y déjeme decirle, ni yo soy digno de estar aquí. Pero esta niña tiene más derecho de estar aquí que yo, siendo el pastor. Y es algo que uno tiene que enseñarle a los ancianos, a la juventud. Sí, hay que tener una reverencia por el altar de Dios. Eso no es una tarima, eso no es nada. Y los niños aprenden eso, porque como tú decías, es papá Dios el que está ahí. Y hay personas que hablan tan fino, tanta palabrería para mencionar a Dios, Elohim, el Shaddai, cuánta cosa, pero no tienen ese amor, esa reverencia. Y uno podrá envejecer. Sí, la piel se nos arruga, el pelo se nos pone blanco, se nos cae, pero algo que no envejece es el espíritu. Amén. Y algo que he aprendido, como tú decías, con la niñez, esa experiencia es cuánto nos enseña a nosotros, la pastoral, a los adultos, y algo que uno atesora y me marcó a mí, y quería compartirlo contigo, fue que cuando 3 niños de la iglesia, 2 niños y una niña me dijeron, pastor, en diferentes ocasiones, cuando yo sea grande, yo quiero ser un pastor como usted. Wow. Miren, mi hermano, si no ha habido una carga mayor encima de una responsabilidad de mantenerse fiel, de velar, es eso. Ellos no querían ser bomberos, ellos no querían ser enfermeras, ni doctores, ni abogados. Querían ser pastores. Yo decía, wow, Señor. Y eso es lo que nos muestra Dios a través de los niños. Amén, así mismo ha sido. Y qué bueno, ¿verdad?, que trae ese ejemplo de su hija, ¿verdad?, que subió al altar. En mi caso, mis 3 hijos son adoradores. Yo, desde pasar ese proceso ¿verdad?, de infertilidad, cuando quedé embarazada, yo decía, Señor, declaro, ¿verdad? Y yo creo que mi hijo, ¿verdad?, va a ser músico, va a ser músico para ti. Estabas y yo profetizando. creo sobre mi hijo, ¿verdad? Bendición, como todos los padres, ¿verdad?, que quieren lo mejor para sus hijos. Pues, y no se canse de declarar palabras de bendición sobre sus hijos, no importa sea de recién nacido, 1 año, 3 años, 5 años, 10, 15, no importa la edad, ¿verdad? Nosotros hablemos palabras de bendición sobre nuestros hijos, y aunque los veamos tal vez tomando otros caminos, o aunque vemos que su comportamiento es de una manera, usted hable palabras de bendición sobre su hijo y diga, mira, ese va a ser el músico, ese va a ser el evangelista, ese va a ser el pastor. Y yo decía, Señor, va a ser músico para ti. Y yo desde los 8 años, mi hijo pidió un piano. Yo quiero un piano. Y yo decía, un piano, yo no sé tocar piano. Mi esposo decía, yo no sé ni aplaudir. Eso es lo que él siempre dice. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos comprarle el piano. Pero luego de que el Señor nos abrió la puerta de un maestro de música y él cogió su primera clase y vimos esa pasión, y hoy en día es pianista en la iglesia. Mi otro hijo, yo decía, Señor, igualmente músico, me encanta la música y qué bueno poderte adorar, es baterista en la iglesia también. Mi hija menor con 7 años que tiene, mi hija compone cánticos, toca piano y adora al Señor. O sea, nosotros somos llamados a... El altar es el lugar de ministración, de donde el Señor hace fluir su río de bendición.
Nuestros niños también son canal para aportar esa gloria del Señor. Nuestros niños son ese canal que el Señor también utiliza para que el río de su presencia se manifieste en la casa. Así que el altar también es el lugar para los niños, porque desde ahí ellos cantan, ellos adoran, ellos ministran al Señor. Y qué bendición ver un niño predicando. Qué bendición ver un niño tocando un instrumento. Qué bendición ver un niño danzando para el Señor. Qué bendición poder ver un niño hablar y traer una oración. Nosotros tenemos culto de oración y tenemos ministerios a cargo de ciertos cultos. Los niños tuvieron el culto de oración y ellos oraron, tuvieron sus propósitos de oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, que su lugar también es en el altar. Wow, gloria a Dios. Verdaderamente nos alegra escuchar todo esto y sin lugar a duda es grato saber, porque no tan solamente cuando profetizabas sobre el vientre, tu vientre, ahora mismo que están estos proyectos de ley que quieren entonces matar la criatura en el vientre, escuche el clamor de una madre por esa criatura que está en el vientre. Ella estaba profetizando sobre sus hijos, tanto sus 2 hijos como su hija, y mira dónde están hoy, ayudándole a ella a ministrar, porque he visto que tus niños te acompañaron en un momento dado cuando estaba como Basti y Gerolín, fueron a iglesia, y soy testigo de esto porque la pastora Betsy no es tan solamente, ella habla esto, ella lo vive, no es tan solamente algo que es una idea, o un concepto, sino que es la realidad, y la hemos tenido en nuestra iglesia cuando la invitamos en ministerio de Basti y Gerolín con sus hijos, que todos ayudan, todos colaboran, no tan solamente ahora, tanto en el ministerio en tu casa, pero también en la iglesia. Amén, así mismo es. La pandemia, ellos fueron para nosotros esa gran ayuda, los cultos que se transmitían desde el hogar. Tenía a mi hijo mayor en el piano, mi hijo del medio en la batería, mi hija cantando conmigo. Ellos son parte de este ministerio pastoral, ¿verdad? Y es una de las cosas que nosotros siempre debemos tener en mente, ¿verdad? No es solamente un pastor, una pastora, es la familia pastoral, cómo el Señor los utiliza todo, cómo el Señor tiene propósito con todo, igual con la familia. Cada familia, no es solamente que una persona de la familia tenga un ministerio, es el ministerio familiar, es que el Señor los envuelve a todos, y los niños son claves, son una pieza sumamente importante en cada familia. Amén. Pastora, ¿qué consejo le da a los hermanos televidentes que están quizás en un ministerio de la niñez o comenzando el ministerio pastoral, o como pasó en ese momento dado de tu vida, que llegó un momento de infertilidad, pero tú te aferraste a la palabra de Dios? ¿Qué consejo le da a los televidentes? Pues mira, consejo que le doy en esta mañana a todos estos televidentes que nos están viendo en este momento, le quiero decir, como dice Isaías 41:10, no temas. Amén. No temas. Usted que está tal vez a cargo de un ministerio de la niñez, que está pensando, Señor, yo quiero hacer algo con los niños, quiero trabajar en la niñez, siga hacia adelante, pídale al Señor dirección. Los niños son la iglesia de hoy, y es triste y a veces hasta lamentable ver que hay pocos ministerios para la niñez. Nosotros necesitamos que se levanten ministerios. Amén. Usted pídale esa dirección al Señor y dile, Señor, me gusta hacer esto, vamos a ver cómo lo puedo hacer con los niños. Hable con su pastor, con su pastora, dígale, pastor, pastora, quiero trabajar con los niños. Acérquese al líder que está tal vez ahora con los niños y busque trabajar. Hace falta manos en la obra, hace falta, ¿verdad?, esa pasión por los niños. Tal vez estás comenzando un ministerio pastoral. No temas, no temas. Amén. El Señor está contigo, no importa la edad. Mi hijo igualmente me dijo cuando bien pequeño, quiero ser pastor. Y yo decía, Señor, no sabe lo que está diciendo, pero tú lo estás dirigiendo. Y no sé qué el Señor tiene para con él. Pero usted, pastor, pastora, que está en proceso, tal vez que tienes ese fuego ardiente en tu corazón de querer decir que sí a este llamado, siga hacia adelante. Deja que el Señor te guíe, permítele al Señor guiar tus pasos y recuerda que la presencia del Señor está contigo. Simplemente tenemos que buscar y no salirnos de su palabra. Este manual, esta palabra del Señor es viva y eficaz en nuestras vidas. Permite que la palabra te dirija, permite que el Espíritu Santo guíe tus pasos y usted verá que aunque
puedas sufrir rechazo, o tal vez pienses que no puedes hacerlo. El Señor en esta mañana te dice, en esta tarde te dice, sí lo puedes hacer porque yo te llamé, sí lo puedes hacer porque yo estoy contigo, sí lo puedes hacer porque yo te esfuerzo, porque te voy a ayudar, porque te voy a sustentar. Así que como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, si no nos quitamos, si no, ¿verdad?, dejamos de hacerlo, vamos a cegar. Tal vez vemos, y hay personas que en el ministerio de niños están viendo a los niños y siembran y dicen, pero ¿qué veo en ese niño? Sigue brincando, siga sembrando, siga sembrando. Los niños que tienen que brincar, eso es parte de su desarrollo, pero lo importante es que brinquen en la casa del Señor y que no brinquen en el mundo, que brinquen estando en la iglesia, que corran allí, pero que reciban la instrucción de la palabra del Señor, porque son la iglesia de hoy. Permítele a la niñez crecer en el Señor. Y usted, pastor y pastora que está comenzando, tal vez lleve muchos años en el pastorado, no temas, sigue hacia adelante, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Así que invitamos a todos los hermanos televidentes a que nos llamen 787-898-5410, 787-898-5120, porque al final de este programa, ya quedan pocos minutos, la pastora Betsy va a estar orando por estas peticiones. Y me gustó algo que dijiste, miren, dejen que los niños, los que brincan, van a ser los próximos evangelistas. Tú los ves que están brincando, agitados, así. Esos son los evangelistas que necesitamos, los misioneros, las misioneras que necesitamos. Yo le decía, yo vestía, es que cada niño que tenemos es único, es exclusivo, no hay preferencia, los amamos a todos por igual, pero tenía el nene que era bien hiperactivo. Entonces nosotros le poníamos la camisa blanca, la corbata, y ese muchacho llegaba a la iglesia y se tiraba por debajo de las bancas, se arrastraba y todo eso, y no había quien lo parara. La otra, Grace, era más tranquilita. Donde tú pusieras a Grace, ahí se sentaba, ahí se quedaba. Joyce, la que está en el Navy, era como yo, era hyper y era detrás de papá. Esa era la cola. Pero la gente me decía, mira, es que el nene tuyo se está tirando por el piso y tú lo pones con esa camisetita linda y la corbatita y todo eso. Yo le decía, olvídate, hermano, por lo menos está limpiando el piso de la iglesia con la camisa. Llegaba blanca y después llegaba negra a casa. Pero lo importante es, como tú decías, están en la casa del Señor. Amén. Y a veces, pastora, menospreciamos o le damos poca importancia a los niños que vienen con algunas condiciones, déficit de atención, autismo, lo que sea. Y yo sabía que mi nene que tenía déficit de atención, él le prestaba el oído. Entonces, no importara lo que pasara, él estaba pendiente a la palabra. Y cuando tú veías al muchacho, pasó en la escuela que la maestra, para regañarlo, llamarle la atención, lo ve que le está mirando afuera por la ventana y le hace una pregunta. Pero él se la contesta ahí exactamente, porque aunque los ojos no están mirando hacia allá, ellos están prestando atención. Y lo que queremos es que nuestros pastores, nuestros líderes de niños, capacítense también, pídanle al Señor la sabiduría para lidiar, porque hay niños que están viniendo maltratados, heridos, abusados. A veces uno como que es hyper, ¿cómo tú estás? Y cuando el nene hace así, te dice mucho el lenguaje corporal. Pues entonces, esto no es para montar una persecución ni nada, esto es para que tú seas ese instrumento y sanes a ese niño. Por alguna razón, Dios tomó esta niña y la llamó a la escuela bíblica y empezó desde los 13 años, desde los 12 Jesús estaba enseñando en el templo y empezó en este ministerio y le encargaron el grupito de las ovejitas allá, pastoreate estos corderitos por allá por el patio, y desde allá Dios la sacó ahora para hacerla la pastora. ¿Dónde está localizada la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Piedra y cómo se pueden contactar por las redes sociales?
Amén, pues la Iglesia Cristiana de Avivamiento La Piedra está ubicada en la carretera 486, kilómetro 4.7 del barrio Abraonda en Camuy. Así, allí estamos los martes, viernes y domingo adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted, ¿verdad?, quiere contactarnos, el teléfono de la iglesia es el 787-898-3015 y nos puede llamar y allí con mucho gusto, ¿verdad?, atenderemos su llamada. Y también tienen un colegio. Amén. Tenemos el Colegio Evangélico Mi Pequeño Rebaño, como les dijimos, ¿verdad? La niñez para nosotros es sumamente importante. Allí damos desde pre-kinder hasta 9º grado y estamos allí educando a la niñez, que si también desea información puede llamarnos al 787-262-8967. Y si a alguien le interesa contactar a Basti y a Gerolín, ¿es posible todavía? Claro que sí, claro que sí. Sabemos que tenemos unos compromisos, pero siempre sacamos tiempo para seguir ministrando la palabra del Señor con los payasos. Así que puede llamarnos, mi teléfono es 787-428-8162. Así que estamos ahí disponibles, nos puede llamar, escribir y con mucho gusto también aceptamos la invitación. Y triste y lamentable es que a pesar de esta pandemia todavía tenemos personas que están en sus casas, no salen para contactar o ver un culto de la iglesia. ¿Qué páginas de las redes sociales ustedes tienen? Amén, pues ahora mismo estamos utilizando la plataforma de Facebook. Por Facebook Live está la página Iglesia La Piedra. También puede ir a ver los servicios, ver la programación, los cultos de niños, todas las actividades que nosotros tenemos, las tenemos allí posteadas y puedes ver los cultos en vivo. Y si tiene alguna petición también nos puedes escribir y nosotros, ¿verdad?, estaremos devolviéndole su llamada, su mensaje y puede vernos a través de la página de Facebook Live. Amén. Y esto ha sido una iglesia que por los pasados 53 años tiene permanencia en Camuy, Puerto Rico, y gracias a Dios, Dios ha permitido que grandes hombres y mujeres salgan de esta iglesia a pastorear a diferentes partes del mundo porque se han ido a mudar para trabajar, pero tienen sus raíces allí, en la iglesia cristiana de Avivamiento La Piedra, y una que creció allí, gloria sea al Señor, junto con su esposo desde que se casó, porque creció porque todavía seguimos plantados en la casa de nuestro Dios, es la pastora Betsaida Cruz y su amado esposo Javier, sus bellos hijos. Así que le voy a pedir a la pastora que nos esté orando por estas peticiones, amados hermanos. Así que, pastora. Amén, gloria al nombre del Señor. Oramos entonces en esta mañana, Señor, por estas peticiones, y puede seguir llamándonos si sigue teniendo petición al 787-898-5410 o al 787-898-5120. Bendito el nombre del Señor. Así que oramos en esta preciosa tarde. Padre, te adoramos, te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo hermoso, Padre amado, por este tiempo, Padre amado, donde recordamos la importancia de la niñez, Señor. Te doy gracias por cada niño, Señor. Te doy gracias por cada familia, Señor, por cada hermano que se ha sintonizado en esta tarde, Señor, este programa. Señor, mira a estos hermanos, Señor, que han confiado, Señor, y creen en tus promesas, que han llamado, Señor, y hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, con cada uno de ellos. Te pedimos, Dios amado, que tú obres un milagro poderoso en esta mañana. Oh, Padre, trae sanidad, liberación, restauración, Señor. Padre, mira la niñez, Señor. Yo te pido que tú sigas bendiciéndole. Guarda sus corazones, guarda sus mentes, Señor. Sé tú rompiendo y haciendo inoperante todo plan del enemigo en contra de la niñez, Señor. Padre, mira las familias que están aquí representadas en estas peticiones. Te pido, Señor, que tú sigas siendo, Señor, la base, el fundamento de cada familia, que aunque venga, Señor, los vientos, aunque venga la lluvia, Señor, esa casa, esa familia no se caerá, Señor, porque está fundada sobre ti, Señor. Gracias por los milagros de sanidad. Gracias, Señor, por los milagros de restauración. Gracias, Señor, porque tú estás en control y sabemos que tú vas a hacer grandes cosas y escucharemos, Señor, las buenas nuevas de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, creyendo que está hecho en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Señor, aleluya. Así que, ¿cuántos minutos tenemos, muchachos, ahí? Gloria sea al Señor. Así que agradecidos por esta asistencia de nuestra pastora Betsaida Cruz aquí a la facilidad del Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, y verdaderamente nos sentimos orgullosos de contar con una
pastora del calibre de esta sierva del Señor, de testimonio, no tan solamente de ella, pero de toda su familia en el cuerpo ministerial de nuestro pueblo, de nuestro país, Puerto Rico. Y sabemos, vamos a atesorar ese pasaje bíblico de Isaías 41, versículo 10, para hacerlos nuestros y seguir hacia adelante. Así que, pastora, ¿algunas últimas palabras? Si nos saludo a la Iglesia Cristiana de Avivamiento a la Piedra, el cuerpo pastoral, todos los líderes, un abrazo fuerte y gracias, y decirles que les amo con todo el corazón, y yo sé que ese amor es recíproco, así que muchas bendiciones, y a todos los pastores, y recuerden, no teman, sigan hacia adelante, ministerios de la niñez, vamos hacia adelante, que los niños de hoy van a ser de gran bendición hoy, no mañana, a todo el país, amén. Así que, amados hermanos, aquí desde el Ministerio Cristo Viene, Diálogo Pastoral, nos despedimos y será hasta el próximo miércoles con el favor de Dios a esta misma hora, y así que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, sus seres queridos y sus respectivas congregaciones. Dios les bendiga y Dios les guarde.